Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a interesar muchísimo. Hemos seguido la carrera de muchos actores, los hemos visto triunfar en la pantalla, pero a veces, detrás de las luces y la fama, hay historias que desconocemos, vivencias que marcan un antes y un después en sus vidas. Hoy específicamente vamos a hablar de un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, un verdadero galán que no solo ha deslumbrado con su talento, sino que también ha sabido demostrar una valentía increíble frente a situaciones adversas. Y sí, ya lo adivinaron, me refiero a Can Yaman. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos, ni de sus relaciones sentimentales, no. Hoy vamos a ir un poco más allá, vamos a profundizar en un episodio de su vida que lo marcó profundamente, un accidente que no solo dejó secuelas físicas, sino también emocionales. Vamos a hablar del trauma que vivió Can y cómo lo afrontó, pero eso no es todo, también vamos a desvelar una confesión inédita que seguramente los dejará con la boca abierta. Así que prepárense porque hoy vamos a conocer a un Can Yaman diferente, un Can Yaman más vulnerable, pero también mucho más fuerte. Y antes de que sigamos como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis vídeos. También activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba contenido nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la historia de Can Yaman. Bueno, ya saben que Can Yaman es conocido por su carisma, su talento y su atractivo innegable. Lo hemos visto protagonizar telenovelas que han conquistado a audiencias de todo el mundo como Erkencikus o Dolunay. Pero detrás de esa imagen de chico perfecto, hay una persona real, con sus propias luchas y desafíos. Hoy vamos a hablar de un momento muy delicado en su vida, un accidente que lo marcó profundamente y que nos muestra una faceta de él que quizás no conocíamos. Este incidente no fue un simple resbalón o una caída leve, no, fue algo mucho más serio, algo que puso a prueba su fortaleza física y mental. Fue un momento que, como él mismo ha reconocido, cambió su perspectiva de la vida. Pero antes de entrar de lleno en los detalles del accidente, creo que es importante entender un poco el contexto. Can siempre ha sido una persona muy activa, un deportista de corazón. Le encanta el baloncesto, el fitness y siempre se ha cuidado mucho. Así que este accidente, que involucró una actividad que le apasionaba, fue aún más impactante para él. Él siempre ha sido un ejemplo de disciplina y constancia, y este evento representó un golpe muy duro para su rutina y su estilo de vida. Imagínense una persona tan activa y enérgica, de repente verse limitada físicamente, tener que depender de otros para realizar actividades cotidianas, es un cambio drástico que afecta a cualquiera. Además, este no fue un evento aislado, sino que formó parte de un conjunto de situaciones que llevaron a Can a un punto de inflexión. Y es que la vida de un actor, aunque parezca glamorosa y llena de éxitos, también tiene sus altibajos, sus momentos de estrés y presión. Can, como todos, ha tenido que lidiar con esto y este accidente, lamentablemente, llegó en un momento particularmente difícil. Ahora bien, quizás se estén preguntando, ¿de qué tipo de accidente estamos hablando? Bueno, no se preocupen, que ya vamos a entrar en detalles. Lo que puedo adelantarles es que no fue un accidente común y corriente, y que las consecuencias que tuvo para él fueron bastante serias. Este suceso, que prefirió mantener en privado durante un tiempo, se dio cuando Can practicaba uno de sus deportes favoritos, pero debido a una serie de circunstancias desafortunadas, todo terminó en un gran susto. Lo importante aquí es que vamos a explorar cómo esta experiencia no solo afectó su salud física, sino también su salud emocional y mental. Cómo tuvo que enfrentar el dolor, la frustración y el miedo, y cómo finalmente logró salir adelante. Y les aseguro, su historia es una lección de resiliencia y superación que nos va a inspirar a todos. Así que manténganse conectados, que ahora sí, nos vamos de lleno con la historia de este accidente. Prepárense para lo que viene, porque ahora sí vamos a entrar en detalle sobre el accidente de Can. Como les mencioné, este incidente ocurrió mientras practicaba un deporte, pero no se trató de un simple resbalón, sino de una situación que requirió atención médica inmediata y que le dejó secuelas que tardarían en sanar. Can, en su afán por mantenerse activo, siempre ha sido muy apasionado por los deportes, y a veces, esa pasión lo llevó a sobreexigirse. Y fue precisamente en una de estas sesiones de entrenamiento cuando ocurrió el desafortunado evento. Durante mucho tiempo Can ha guardado silencio sobre este episodio, pero en una entrevista reciente, decidió abrirse y
Compartir su experiencia, permitiéndonos conocer un lado más vulnerable y humano del actor. El accidente no solo implicó lesiones físicas que requirieron rehabilitación y tratamiento médico, sino que también tuvo un impacto profundo en su estado de ánimo y su bienestar emocional. Tuvo que enfrentar el dolor físico, la frustración de no poder llevar su ritmo de vida habitual, y el miedo a no recuperarse completamente. Y es que cuando uno se ve limitado físicamente, la mente también sufre, y es algo que Khan experimentó en carne propia. Además, como les comentaba, el accidente coincidió con un periodo de estrés laboral, lo que agravó aún más la situación. La presión de la fama, los compromisos profesionales y la exigencia de mantener una imagen pública perfecta, todo esto se sumó al malestar físico y emocional que estaba experimentando. Khan tuvo que aprender a lidiar con todo esto, y este proceso de adaptación fue, sin duda, un camino difícil. El accidente, en muchos aspectos, fue un punto de inflexión en su vida. Lo obligó a detenerse, a replantearse muchas cosas, a cuidar de sí mismo y a valorar lo que realmente importa. Y es que a veces son los momentos más oscuros los que nos enseñan las lecciones más valiosas. Es importante mencionar que durante todo este tiempo, Khan contó con el apoyo incondicional de su familia y amigos, quienes estuvieron a su lado para brindarle ánimo y motivación. Y aunque él es una persona muy reservada en cuanto a su vida personal, en esta ocasión, no dudó en expresar su gratitud hacia quienes lo acompañaron en su recuperación. Este accidente nos demuestra que incluso las personas más fuertes y exitosas tienen sus momentos de vulnerabilidad, y que es fundamental pedir ayuda y rodearse de personas que nos quieran y nos apoyen. El camino de la recuperación no fue fácil, pero Khan, con su determinación característica, logró superar las dificultades y regresar con más fuerza. Pero no se crean que la historia termina aquí, porque ahora vamos a hablar de la confesión inédita que hizo Khan, algo que nos permitirá entender aún más su proceso de transformación. Esta confesión, que dejó a muchos sorprendidos, reveló un aspecto de su personalidad que hasta ahora había mantenido oculto, una lucha interna que tuvo que librar durante este periodo de recuperación. Así que no se muevan, que lo más interesante está por venir. Ahora sí, vamos a hablar de la confesión inédita de Khan Yaman. Esta parte de la historia es la que realmente nos permite entender la magnitud de su experiencia, ya que no solo se trató de una recuperación física, sino también de un proceso de sanación interna. Khan, en esa misma entrevista que mencionamos antes, confesó que, tras el accidente, experimentó un gran temor a no poder volver a ser el mismo. No solo le preocupaba su capacidad física para regresar al trabajo, sino también su estado emocional. Sentía miedo a no poder recuperar su antigua energía, su vitalidad y su pasión por la vida. Esta confesión fue muy reveladora, ya que nos muestra que detrás de la imagen de seguridad y confianza que proyecta, hay un ser humano que también experimenta dudas e inseguridades. El accidente, según confesó, lo llevó a cuestionarse muchas cosas, a replantearse sus prioridades y a darse cuenta de que la salud y el bienestar son fundamentales. Y es que en muchas ocasiones, la vida nos da lecciones dolorosas para que aprendamos a valorar lo que realmente importa. Khan reconoció que durante un tiempo se sintió perdido, desorientado y con mucha incertidumbre sobre el futuro. Pero a pesar de todo, decidió no rendirse y luchar por su recuperación. Y es aquí donde vemos la fortaleza de su carácter y su capacidad para afrontar las adversidades. La confesión de su miedo también nos permite entender por qué se mantuvo en silencio durante tanto tiempo. No quería mostrarse débil o vulnerable, ni tampoco quería que las personas lo vieran con lástima. Prefería trabajar en silencio, enfocarse en su recuperación y regresar con más fuerza. Además, esta confesión nos muestra la importancia de hablar sobre nuestros miedos y nuestras inseguridades. A menudo tendemos a ocultar nuestras emociones, a pretender que todo está bien, pero en realidad, es fundamental reconocer nuestras vulnerabilidades y buscar ayuda cuando la necesitamos. Y Khan, al compartir su experiencia, está mandando un mensaje muy importante a todas aquellas personas que están pasando por situaciones similares. El hecho de que haya reconocido públicamente su miedo, lo humaniza aún más, lo acerca a su público y lo convierte en un ejemplo de valentía. No es fácil abrirse y mostrarse vulnerable, especialmente cuando se es una figura pública, pero Khan lo hizo, y al hacerlo, nos demostró que todos tenemos derecho a sentirnos así en algún momento de nuestras vidas. Pero esta confesión no solo trató sobre sus miedos, también habló sobre el aprendizaje que obtuvo de esta experiencia. Reconoció que este accidente lo cambió, lo hizo más fuerte, más resiliente y más consciente de sus límites.
Aprendió a escuchar a su cuerpo, a cuidar de su salud y a no sobreexigirse. Y es que a veces las experiencias difíciles son las que nos llevan a un crecimiento personal. Y Kan, gracias a este accidente, logró una mayor conexión consigo mismo, una mejor comprensión de sus necesidades y un mayor aprecio por la vida. Y ahora, después de haber compartido todos estos detalles, creo que es importante reflexionar sobre el impacto que esta experiencia tuvo en Kan y el mensaje que podemos extraer de su historia. Así que no se muevan, que aún queda mucho por analizar. Bueno, después de haber recorrido la historia del accidente de Kan Yaman y su confesión inédita, creo que es momento de reflexionar sobre el impacto que tuvo esta experiencia en su vida y el aprendizaje que podemos extraer de ella. En primer lugar, es evidente que este evento marcó un antes y un después en la vida del actor. No solo se trató de una recuperación física, sino también de un proceso de transformación personal. Kan tuvo que enfrentar sus miedos, sus inseguridades y sus limitaciones, y al hacerlo, se convirtió en una persona más fuerte, más resiliente y más consciente de sí misma. Este accidente nos recuerda que todos somos vulnerables y que la vida puede cambiar en un instante. Que por más exitosos y fuertes que parezcamos, también podemos enfrentar momentos difíciles que nos pongan a prueba. Y la forma en que afrontemos estas situaciones es lo que realmente define nuestro carácter. Kan, a pesar de su dolor y su frustración, decidió no rendirse y luchar por su recuperación. Y esa determinación es algo que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. Su historia también nos enseña la importancia de cuidar nuestra salud física y mental. A menudo nos dejamos llevar por la rutina y las exigencias de la vida, y nos olvidamos de prestar atención a nuestras necesidades. Kan, al sobreexigirse, aprendió una valiosa lección sobre la importancia de escuchar a su cuerpo y de no sobrepasar sus límites. Además, su confesión sobre el miedo a no volver a ser el mismo nos muestra la importancia de hablar sobre nuestras emociones. A veces nos da miedo mostrar nuestras vulnerabilidades, pero es fundamental reconocer que todos tenemos derecho a sentirnos así, y a pedir ayuda cuando la necesitamos. Y en este sentido, Kan, al compartir su experiencia, está mandando un mensaje muy importante a todas aquellas personas que están pasando por situaciones similares. Y es que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino de valentía y autenticidad. También es importante destacar el apoyo incondicional que recibió Kan por parte de su familia y amigos. En momentos difíciles, rodearse de personas que nos quieran y nos apoyen es fundamental para superar los obstáculos y recuperar la esperanza. La historia de Kan es una muestra de que no estamos solos y que siempre hay alguien dispuesto a brindarnos una mano. Y por último, pero no menos importante, su historia nos recuerda que las experiencias difíciles pueden convertirse en oportunidades de crecimiento personal. Kan, a pesar del dolor y la frustración que experimentó, logró extraer valiosas lecciones de este accidente y salir fortalecido de la experiencia. Aprendió a valorar lo que realmente importa, a cuidar de sí mismo y a luchar por sus sueños. En resumen, la historia de Kan es un ejemplo de resiliencia, superación y valentía. Su accidente y su confesión inédita nos han permitido conocer un lado más vulnerable y humano del actor, y nos han brindado una valiosa lección sobre la importancia de cuidar nuestra salud física y mental, de hablar sobre nuestras emociones y de no rendirnos ante la adversidad. Y ahora, para finalizar, quiero recapitular algunos de los puntos clave de este vídeo y agradecerles por acompañarme hasta el final. Llegamos al final de este vídeo y espero que hayan disfrutado tanto como yo al compartir esta historia de Kan Yaman. Resumiendo un poco lo que hemos conversado hoy, hemos explorado el accidente que marcó un punto de inflexión en la vida del actor, un incidente que no solo afectó su salud física, sino también su bienestar emocional. Hemos conocido los detalles de cómo ocurrió este suceso, y las consecuencias que tuvo para su rutina y su estilo de vida. También hemos hablado sobre la confesión inédita que hizo Kan, revelando sus miedos, sus inseguridades y su lucha interna durante este periodo de recuperación. Esta confesión nos permitió conocer un lado más vulnerable y humano del actor, que a menudo queda oculto tras su imagen pública. Hemos analizado el impacto que tuvo esta experiencia en su vida, cómo lo transformó, lo hizo más fuerte, más resiliente y más consciente de sí mismo. Y hemos reflexionado sobre el aprendizaje que podemos extraer de su historia, la importancia de cuidar nuestra salud física y mental, de hablar sobre nuestras emociones y de no rendirnos ante la adversidad. La historia de Kan es un ejemplo de resiliencia y superación que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y a valorar lo que realmente importa.
Y creo que es importante destacar que a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel, y que con determinación y apoyo podemos superar cualquier obstáculo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Para mí es muy importante saber que están ahí, escuchando y aprendiendo junto conmigo. Les agradezco por su apoyo, por sus comentarios y por su interés en este canal. Me encantaría saber qué les ha parecido este vídeo. ¿Qué les ha sorprendido más de la historia de Can Yaman? ¿Qué lección se llevan de esta experiencia? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo y respondiendo con mucho gusto. Y ahora, como siempre, los invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, es la mejor forma de demostrarme su apoyo y de ayudarme a crecer. También los animo a que compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer la historia de Can y su mensaje de esperanza. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal, para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.